Amelia Valcárcel es un volcán. Intelectualmente comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres, es la filósofa que mayor hondura y claridad ha aportado al debate feminista. Catedrática de ética, especialista en Hegel y el idealismo alemán, nos propone en la siguiente conversación todo un relámpago de lucidez, diversos argumentos para la reflexión. ¿En qué medida el feminismo, como corriente de pensamiento, hijo de la Ilustración, está cambiando nuestra noción de democracia? La irrupción del feminismo en todo el planeta, aunque de forma desigual en cada región cultural, ¿no es una muestra de cambio de paradigma ético y moral? Vicepresidenta del Museo del Prado, consejera de Estado, Amelia Valcárcel es una de las filósofas más seguidas en el ámbito de la hispanidad. Su pensamiento desborda fronteras. Con elegancia y delicadeza pone el punto sobre las íes. Amelia Valcárcel, bienvenida a Clave de Fondo, bienvenida al Centro Niemeyer. Tengo muchísimas cosas que hablar contigo y me temo que el tiempo va a ser muy limitado. Pero ¿es cierto que han cambiado todas las cosas o no lo es? Si todas las cosas hubieran cambiado, no hubiéramos podido soportarlo. La capacidad de cambio que la humanidad resiste es amplia, pero no soporta nunca un cambio total, porque eso significa que la realidad se vuelve ininteligible. Pero llevamos el proceso de cambio más acelerado que se ha producido desde el siglo XVIII en adelante. Y nuestro mundo tiene poquísimo que ver con el mundo anterior hasta tal punto que lo que se nos está haciendo difícil de entender es la historia. El pasado es lo que resulta difícil de entender. Nos hemos acostumbrado al cambio. De ahí que estemos a punto de caer en cierto error que debemos evitar, que es que imaginar que cualquier cambio es bueno en sí. Es decir, confundir cambio o innovación siempre significa progreso. No. Está muy bien ser una humanidad capaz de manejar el cambio, pero hay que saber también que en ciertos asuntos el cambio está cerrado, es decir, que ya no va a haber más cambios. Por ejemplo, en ciertos asuntos tecnológicos, en cierto tipo de ciencias que han llegado a su perfección y por lo tanto ya no cabe innovar más en ellas. Pero eso es muy curioso. Nuestro mundo es realmente el verdadero Brave New World, esa maravillosa expresión de Shakespeare. Qué extraño nuevo mundo. El nuestro es ese. Y sin embargo es muy confortable, mucho más que cualquier otro. Se vive muy bien aquí, tenemos suerte. Aquí en esta parte del mundo, pero bueno, también en términos generales se vive mejor en todos los sitios, ¿no? En términos generales, quiero decir. En términos generales y en esta parte del mundo, creo que, excepto en la época antonina, que se habla muy bien de ella, nunca tanta gente vivió tan bien. Y en términos generales, en todo el planeta, si bien es cierto que la vida de alguna gente sigue siendo mala, nos hemos librado de una cantidad de dolor innecesario asombrosa. Y eso es un quantum que hay que tener siempre presente. No podemos ser tan posmos, abreviatura de posmoderno que no sabe de lo que habla, pero sin embargo habla. No podemos ser tan posmos que digamos que no importa, por ejemplo, que no te mueras ya de no sé cuántas cosas que te quitaban del mundo, que no importa que el hambre esté casi dominada, que no importa que las mujeres estén disponiendo de su fecundidad en la mayor parte del mundo, que no importa que la violencia continuada esté decreciendo en vez de aumentar. Todas esas cosas importan y mucho. Ello es que no soy nada posmo, en general. Uno de los factores que posibilitaron este cambio, esta nueva civilización, es el feminismo, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, es así. Yo llamo al tipo de civilización que habitamos. Los nombres siempre son importantes.
Entonces, la manera en que esta civilización que habitamos se llama, tiene varios nombres, porque son siempre nombres tentativos, a ver si así, a ver si así. Una de las maneras de llamarla es Occidente. Occidente. Es un nombre que tiene ciertos problemas. A ver, los más evidentes. Dice Occidente, a veces queda en Oriente. Corea del Sur, ¿es Occidente o es Oriente? Por sus modos de vida. Son occidentales. Norte. ¿Australia queda al norte o queda al sur? Es un tipo de civilización norte-occidental y no queda ni en el occidente ni en el norte. Occidente en realidad es un nombre que hemos recibido desde Oriente y nunca nos fijamos en ello. Occidente no es un nombre que Occidente se haya dado a sí mismo. El nombre Occidente viene de Oriente. Geográficamente es problemático porque no define bien a qué se refiere. Prefiero otra manera de llamarlo de un filósofo que yo aprecio cada vez más, que es Karl Popper. Karl Popper les llamó a las nuestras sociedades abiertas. ¿Por contra de qué? Dice, de otras que no lo son tanto. Karl Popper tuvo que enfrentarse y sacó la mayor parte de su experiencia político-filosófica de enfrentarse nada menos que al nazismo, como austríaco que era. Sociedades abiertas está bien, porque da varios de los signos de lo que en nuestras sociedades hay. Últimamente usamos un acrónimo, WIRD, que es West, occidentales, industrializadas, educadas, democráticas. ¿Es esto también un buen nombre? Sí, difícil de traducir al castellano el acrónimo, ¿no? Está bien, toda anglosajonia lo usa y lo usan, que parece que con provecho. En realidad hay una cosa que a mí me importa. Nuestras sociedades, lo que más las distingue del pasado, aparte de que sean industrializadas, que sean abiertas, por supuesto, es que son sociedades feministas. Y son las primeras que han ocurrido. Es decir, nunca ha ocurrido un fenómeno tal social, ninguna sociedad humana ha creído que varones y mujeres valen lo mismo. Entiéndase bien lo que digo, no digo que son iguales, porque sobre eso, que son iguales políticamente, sí. Pero es que además de ser iguales políticamente, la idea que se traslada es más fuerte y más profunda, valen lo mismo. Es decir, no hay que dar preferencia a ninguno sobre otro, ambos son seres humanos y tienen a su favor todo lo que tenga la humanidad. Y las falencias que tenga, pues serán también falencias compartidas, ¿no? Y esto, las sociedades feministas, sí, Occidente, WIRD, sociedad abierta, es una civilización feminista. ¿Por qué yo llegué a pensar esto así, de tal forma? Leyendo a uno de mis autores, a que también he leído mucho y admiro, a Huntington. Huntington es el mejor pensador político que haya producido la segunda mitad del siglo XX, que ha producido muchos y buenos. Pero Huntington es un extraordinario analista. Y querer deshacerse de una obra del tamaño del choque de civilizaciones sin haberla leído y diciendo simplemente que no me gusta el título, es que el choque de civilizaciones, no, vamos a hablar de la alianza, vamos a dejarnos de tonterías. Es un gran libro. Pues bien, leyendo este gran libro yo vi que le faltaba una cosa evidente. Huntington, en las conclusiones de este libro, dice que no vamos a durar. Directamente, no vamos a durar. Huntington se considera a sí mismo discípulo de Toynbee, que es el primero que hizo sus grandes estudios sobre las civilizaciones, 27 o 29 civilizaciones que han existido. Y lo que se preguntó era la misma pregunta que se hace Huntington después, es, ¿esta civilización le pasará como a las otras? ¿Romperá o aguantará? Toynbee dice, puede aguantar. Esta es quizá la única que puede aguantar, pero tiene muchos desafíos. ¿Cómo mueren las civilizaciones? Toynbee lo dice, las civilizaciones no mueren porque otra les ataque. Las civilizaciones, como las Torres Gemelas, colapsan desde dentro. Recuerda lo de las gemelas, porque fue terrible. O sea, desde luego hay una causa inductora, 2 aviones se estrellan.
pero la torre podía haberse mantenido en su estructura y simplemente haber ardido una parte y no, colapsa entera. Caen ambas, a minutos de diferencia. Se rompe toda su estructura interna. Eso es lo que le pasa a una civilización según Toynbee, colapsa. La idea de Toynbee es: nuestra civilización puede no colapsar, pero tiene que cuidar ciertas cosas. La idea de Huntington, que se considera discípulo de Toynbee, es: se producirá un enfrentamiento, sabemos con quién será el enfrentamiento y no podremos resistirlo. ¿Por qué? Porque no somos demográficamente poderosos. Nuestra civilización tiene un severo problema demográfico. Es decir, otras civilizaciones son civilizaciones natalistas y todavía cuentan con una enorme cantidad de gente que no entiende además nuestros modos de vida y que además no les gustan, no solo no los entienden, los rechazan positivamente, y no podemos esperar además que nos cojan cariño. Eso no va a ocurrir, dice Huntington. Y como tenemos la demografía que tenemos, la jugada de dados ya se ha hecho, los dados están cayendo, pero ya sabemos lo que va a aparecer en el tapete. Pero es que nuestra civilización es demográficamente corta porque es feminista. ¿Me explico? Sí. Si nuestra civilización no tuviera el feminismo como uno de sus componentes, sería demográficamente como todas las demás. ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestro tipo civilizatorio? La libertad de las mujeres. La libertad de las mujeres, ¿en qué se funda? En los derechos adquiridos, en los derechos proclamados y, sobre todo, en el quantum educativo. La cantidad de educación que cada persona recibe no está en función de su sexo en nuestras sociedades. Cuando las mujeres adquieren el tipo educativo que aquí llamaríamos medio alto, lo que es un bachillerato, inmediatamente en los países en que eso ocurre, la demografía cae. Luego, no son dos variables que podamos decir están relacionadas porque se nos ocurre, no, es que están relacionadas porque lo están. Tienen que ver directamente. ¿Qué puede pasar? Véase, Juan, tú estarás de acuerdo conmigo en que la demografía ha sido un problema gravísimo para dos tipos civilizatorios fuertes, que son China e India. ¿Cómo lo ha solucionado China? Con el hijo único mediante unas prácticas políticas abominables. Una tortura social, sin duda. Abominables. ¿Por qué? Dice, porque no puedo permitirme el hambre. India, lo mismo. Menos abominable, porque dice ser una democracia. Con sistema de castas, pero democracia. Nosotros no lo hemos tenido que solucionar. La demografía ha caído sola. La última hambruna en Asturias, la tuvimos en el siglo XIX y fue espantosa. Es decir, las hambrunas se repetían por doquier, nadie estuvo exento. ¿Qué hizo la civilización feminista? Es que la demografía cae sola en cuanto las mujeres tienen un quantum educativo por término medio, mediano. Ergo, Huntington, ¿por qué dice estamos condenados a la extinción? Las otras civilizaciones solo hay que saber dos cosas, demografía e historia. La historia nos cuenta lo que ha pasado antes, se repetirá, y la demografía nos dice quién va a ganar. La demografía baja en todo el planeta porque esta característica, el feminismo, es la única también que tiene más dificultades para ser exportada, pero que acabará siendo exportada. Y como Huntington no quiere creer eso, es decir, es una variable que no contempla. Ya sé que parece que estamos hablando de Huntington sin parar, pero tenemos que hacerlo, Juan, porque es muy importante. El asunto es, Huntington dice, mira, cualquier innovación técnica traspasa las fronteras civilizatorias. Si mañana nos inventamos un teléfono móvil que encima tiene, yo qué sé, que da imagen en 3 dimensiones, se lo comprará todo el mundo, con independencia de las cosas que crea. Una innovación técnica pasa, una innovación moral no pasa. El feminismo es una innovación moral, pero pasa. Hay feminismo en todas partes, incluso en Kabul. Te lo iba a preguntar yo ahora. Leía hoy que, claro, Kabul, un país tan extremo en este sentido, donde
La civilización feminista está tan lejos de conseguir objetivos mínimos, pero sin embargo hay un movimiento feminista. Eso es. Lo más asombroso de la segunda ola del feminismo, el sufragismo, pensemos que el feminismo hay que considerar su historia. Últimamente la gente ya lo sabe, pero lo dice, yo no sé si sabe lo que dice el feminismo tiene 300 años. Sí, vale, es verdad. Pero tiene 300 años en 3 grandes etapas. La primera etapa fue solo discursiva, una enorme polémica, y solo se dio en Europa, el feminismo ilustrado. Por eso ya cuando la gente dice eurocentrismo, digo, depende de para qué. Será malo dependiendo de para qué. Feminismo ilustrado. Pero el feminismo sufragista, el segundo, el que consiguió todo, porque para las mujeres consiguió los derechos educativos, los derechos civiles y los derechos políticos, dentro de las sociedades liberales. Las sociedades liberales, obviamente, y después en las sociedades societarias, en todas. Derechos educativos, derechos civiles, derechos políticos. El feminismo consiguió esto y ahora vivimos, el feminismo contemporáneo es una tercera y gran etapa, una tercera ola de esto. ¿Qué es lo que vemos ahora? Las consecuencias sociales. Las consecuencias sociales que se derivan de que las mujeres tengan toda esa nueva vida diseñada, tengan libertades individuales. ¿Qué tenemos enfrente? Que vemos qué sucedió en la segunda ola. Hubo feminismo en Egipto, en Japón, en China, en Rusia, en toda América, por descontado, en toda Europa, en el norte de África. Evidentemente, en sociedades que eran todavía tribales, no puedes esperar que aparezca el feminismo. Lo que tampoco puede haber es anacronismos en esto. El feminismo tiene una capacidad difusiva enorme. Ahora bien, el feminismo es un aliado absoluto de la democracia, necesita la democracia para existir. Donde la democracia es frágil, el feminismo será frágil y además probablemente muy poco centrado como agenda. Cuando la democracia esté en peligro, el feminismo estará en peligro. Cuando la democracia desaparece, el feminismo tiene que pasar a la clandestinidad. Es así. Claro. ¿Y cómo? Pero claro, el problema que se plantea es realmente gordo, realmente grave, ¿no? Europa, el Occidente, lo que llamamos antes el Occidente, los países que de alguna manera han propiciado esta civilización feminista, aliada siempre con la democracia, puede imponer moralmente en este momento una moral universal, puede establecer una declaración universal de derechos humanos realmente, sin un poder militar que lo sustente. Quiero decir, es que el problema es gravísimo. El problema es fuerte, pero menos mal que la declaración nos la dio hecha Eleanor Roosevelt, una gran feminista, por cierto. Si esa declaración no estuviera hecha, la mitad del camino no la podríamos hacer. Para Eleanor Roosevelt fue importantísimo que se hiciera la declaración, porque no quería hacerla nadie. Es muy importante que conozcamos bien la Declaración de Derechos Humanos del 48 y sobre todo cómo se hizo, quién la hizo, qué problemas tuvo. Eleanor Roosevelt era la viuda del presidente Roosevelt. Tenía, por lo tanto, todavía un gran poder inercial y lo usó para hacer la declaración. Lo había hablado además con su marido, fueron una gran pareja, fueron muy amigos siempre. La Sociedad de Naciones ha caído y no ha podido parar la Segunda Guerra. Hay que hacer una nueva Sociedad de Naciones, una ONU, que fue lo que se acabó haciendo, pero tiene que tener un fundamento y ese fundamento tiene que ser una declaración universal, que sea admitida por todos los países. Lo primero que hizo Eleanor fue consultar a no sé cuántos intelectuales, hay un libro magnífico con las cartas de respuesta. Pues todos vivían en la inopia, todos decían que eso no hacía falta. Bueno, hay uno que llega a contestar que mejor porque no hay una tercera guerra mundial y lo dejamos solucionado todo. Eso hace desconfiar un poco, ¿no? Vamos a desconfiar un poco de nosotros mismos,
respecto de nuestra capacidad de juzgar bien. Eleanor no se dejó amilanar, reunió a los delegados y dijo: haremos la declaración. Tardó 2 años, la redacción se hizo y al final 8 países no la votaron, por muy diversas causas. No la votó Arabia Saudita, porque si aquello que se estaba votando fuera bueno, estaría escrito en el libro sagrado, y dado que no estaba en el libro sagrado, sería que tan bueno no era. No la votó Sudáfrica, porque eso de decir que había derechos individuales universales rompía el sistema de apartheid. No la votaron todos los países del llamado entonces telón de acero, porque según ellos esos eran derechos liberales, derechos por lo tanto individualistas, y no eran derechos sociales. Hay un último artículo que habla de los derechos sociales. Fue puesto a ver si por fin firmaban. No. No la votó ni la Unión Soviética ni todos los países que dependían de ella. No la votó Honduras. No se sabe por qué. Bueno, solo falta uno, vamos a dejarlo en paz. ¿Vale? Bien. Pero la tenemos hecha. Cada vez que hay un conflicto, incluso aquellos países que no creen en los derechos humanos, ¿qué hacen? La invocan. En la declaración se dice que las leyes que surgen de esta declaración dicen que esta declaración ha dado origen a una enorme cantidad de constituciones que la tienen como base. Es un adelanto moral enorme, es una gran innovación. A ver, que cojamos un aparato que es de aluminio y acero, le pongamos un chorro de aire y seamos capaces de levantarlo, meter gente dentro y llevarlo a un sitio y allí aterrizarlo, es sin duda una innovación técnica asombrosa. ¿A quién no le gustan los aviones? Bueno, a los que tienen fobia a ir dentro, pero a todos los demás es algo extraordinario. Muy bien. Que tengamos la Declaración Universal de Derechos Humanos es otra innovación de la misma o más importante índole. ¿Que va a haber gente que no lo respeta? Claro que sí, ni nosotros. Algo no está vigente porque no se respete. El Código Penal está vigente y hay mucha gente que no lo respeta. Demasiada, tendría que haber menos. Es decir, es muy importante la Declaración del 48. Menos mal que la tenemos hecha. Porque como estamos tan posmos, si la tuviéramos que hacer ahora, yo no estoy segura de que llegáramos a tiempo. Afortunadamente está hecha. Afortunadamente se ha traducido en las constituciones, es decir, se ha vuelto derecho corriente en la mayor parte de los países. La mayor parte de los países, aunque no quieran, están protegiendo los derechos individuales. La noción de que un individuo humano tiene derechos que deben ser protegidos es una noción cada vez más aceptada. Esto es así. Y en este sentido, ¿crees que el feminismo abrirá una brecha, ¿no? De alguna manera conseguirá que el choque de civilizaciones no sea tal, sino que pueda haber una alianza, ¿no? Estoy convencidísima de eso, es decir, que la civilización feminista, el que penetre en otros tipos civilizatorios, está siendo tan contestado por ellos porque ven perfectamente cómo termina la historia. Tenemos en este momento una reacción identitaria brutal en buena parte del planeta. Una enorme reacción identitaria contra lo que consideran imperialismo, pero no imperialismo económico, no, imperialismo de los valores de Occidente, e interpretan perfectamente que el feminismo es buena parte de él. Hace un par de días los talibanes en Kabul han logrado reunir a 300 personas, imaginamos que son mujeres porque lo dicen ellos, simplemente son unos bultos bajo sayales negros, diciendo que no necesitan nuestros derechos. Pero hemos visto en el mismo sitio a otras mujeres, acompañadas además de varones, muchas veces, enormemente valientes, diciendo que claro que sí los necesitan. Y sabemos de qué parte estamos. El relativismo no es bueno. El relativismo no es bueno. Sería bueno solo si entre las entidades civilizatorias el reparto de derechos fuera ecuánime y sus diferencias fueran meramente estéticas. ¿A usted qué le importa si yo construyo así en vez de así?
Pero ¿a usted qué le importa si yo caso a mis hijas obligatoriamente con personas que les llevan 20 años? Claro que me importa. Me importa y mucho. ¿A usted qué le importa si yo incluso las puedo golpear porque canten? Me importa muchísimo. Yo soy una mujer, me siento concernida. O bien yo soy un varón de una civilización feminista. No lo entiendo, me repugna ver eso. Me repugna directamente. Dice, sí, pero lo vuestro es que es contrario ¿a qué? ¿A qué? Bueno, el derecho natural, supongo, que invocarán un derecho natural, un derecho divino. No, porque el derecho natural está de nuestra parte. Por ahí andan un poco fastidiaditos para, digamos... Derecho natural es una invención occidental, también. Imaginemos cuando Weber se pone a estudiar la India, y hay que ver qué estudio hace magnífico, lo cual quiere decir que lejos de un sitio y solo en una mesa, con la inteligencia suficiente, se puede conocer muy bien algo. Es decir, no todo conocimiento es experiencial. El conocimiento de estudio también existe. Weber se pone a estudiar la India. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Lo hace así como de pasada. Dice, realmente la idea de derecho natural nunca ha penetrado en este tipo de forma social. Bueno, pues hay que ver en este momento simplemente a la Sociedad de Abogados de India y ver qué bien manejan las novedades, que para ellos ya no lo son, del derecho natural. ¿Y cómo se establece eso? Incluso dentro de un sistema de derecho que, muy influenciado por el británico, no suele ser un derecho de derechos, un derecho más bien positivo que natural. Esta invención también es nuestra. Lo único que puedes decir es que a Dios no le gusta lo que estás haciendo. Desde luego, Occidente de algo sí lo decimos tranquilamente, la libertad religiosa existe. Y cada persona tiene todo el derecho de honrar a su Dios como ella estime que su Dios necesita ser honrado, siempre que eso no destroce ni los derechos de los demás ni la paz civil, naturalmente. Porque es que hay gente que conoce a Dios con tal intimidad que se vuelve muy peligrosa para el prójimo. Tienen demasiada intimidad con esa persona. Saben lo que piensa, lo que quiere, lo que deja de querer. No, los demás somos más modestos. ¿Cómo hemos alcanzado nuestros valores? Discutiendo unos con otros y llegando a conclusiones que damos por buenas. No es verdad eso que se dice ahora de un derecho no se discute. Claro que se discute. Se discute todo el rato hasta que llegamos a la conclusión de que es un derecho. No sea que se nos esté diciendo que es un derecho algo que no lo es. Los derechos se discuten. Y una vez que los hemos discutido suficientemente, se apoyan y entonces se garantizan. Porque un derecho que el Estado no garantiza, ¿qué derecho es? Es una aspiración. Es como cuando el programa de un partido político dice procuraremos qué. No. Harán o no harán. Pero el verbo procurar poco significa. Es muy importante, las palabras son importantísimas. Y yo me estoy fijando en los talibanes, por acabar con ellos y no volver a hablar de ellos, aunque me temo que ahí existirán y que eso es una cosa que no estamos juzgando bien la trascendencia que tiene. Yo me estoy fijando mucho en los detalles. Ellos vienen aleccionados de Qatar. Es ahí donde han hecho esa paz que les permite en este momento gobernar Afganistán, no según quieren una gran cantidad de personas en Afganistán. Esa es la verdad del asunto. Pero yo me fijo en cómo hablan y en lo que permiten, porque yo creo, ya sé que te va a parecer optimista, yo creo que no podrán repetir la barbarie de los años 90. Que quieran que no, aunque solo sea porque vienen de las manos de los cataríes, a los que tampoco les gustamos, pero tienen a Al Jazeera puesta allí. Es decir, que tienen más de una cabeza con la que piensan las cosas, aunque solo sea porque vienen de esa mano, cuidarán muy mucho algunas cosas. Y sobre todo hay una cosa magnífica, Joan, los teléfonos móviles. Sí, en todo el mundo los hay. La gente, tenga las creencias que tenga, tiene un teléfono móvil que saca fotos. Y a no ser que dejes a un país sin cobertura total de red,
las fotos de cualquier cosa acaban saliendo de un país. Yo confío mucho en los teléfonos móviles y en que cada persona tiene uno. Pues sí. Y en esta sociedad nuestra, en la civilización feminista, están sucediendo cosas distintas, ¿no? Se están proponiendo cosas distintas. ¿Tú crees que yo, si quisiese ser mujer, sería mujer? Depende del empeño que le pusieras al asunto. Cuando decimos varón, cuando decimos mujer, cuando decimos hombre, las palabras son importantes, ¿vale? Hombre se refiere a la especie humana en general, igual que los griegos decían hoi anthropoi, los seres humanos. Ahora bien, el castellano tiene dos palabras, tiene varón y mujer. Hay idiomas que no. El castellano los tiene porque es muy, de alguna manera, como el asturiano, como otras lenguas romances, es muy latino, y entonces fémina y vir están ahí, ¿no? Son dos modos distintos. Ser mujer no es solo ser, es decir, el asunto es hembra o macho. Vamos a seguir con las palabras. En los tiempos del franquismo, que fueron unos tiempos peculiares, pero haber nacido en ellos da perspectiva, dice, ya que no podíamos tener más, por lo menos no perdamos la perspectiva. En el carnet de identidad decía, hombre, hembra, varón, hembra, varón, mujer, macho, hembra. Hembra sirve para hablar en términos biológicos, igual que macho sirve para hablar en términos biológicos. ¿Qué pasa en la especie humana? Que no somos biológicos del todo. La cultura es la que nos cuenta qué debemos ser, y en todas las civilizaciones previas o distintas a la civilización feminista, el puesto de alguien más importante en la sociedad viene determinado por su sexo. Primero, si uno es macho, entonces es un varón y hace cosas que hacen los varones. Y si una es hembra, es mujer y le están permitidas las cosas que se les permitan a las mujeres. Y esos sexos, como decía Jean-Jacques Rousseau, que el hombre era muy poco partidario de la cosa feminista, la tenía delante y no le gustaba nada, que en las sociedades bien ordenadas llega a escribir, como por ejemplo en la República Romana, los varones y las mujeres no coinciden en casi ningún sitio. Es decir, son sociedades de apartheid. Ellos por allí, ellas por allá. Ese tipo de sociedad ya no existe en las sociedades feministas. Más bien no. Estamos juntitos en todas partes, nos guste más o nos guste menos, pero nos encontramos en todas partes. Nos encontramos en la calle, nos encontramos en el trabajo, nos encontramos en los estudios. No, pero es que hay sociedades que solo han admitido que varones y mujeres se encuentren para los encuentros sexuales. Es más, el sexo, las actividades sexuales están absolutamente normadas. Es más, se sabe muy bien qué puede hacer cada quien, qué está bien y qué está mal. ¿Qué pasa con las actividades sexuales en nuestras sociedades? ¿Qué está bien y qué está mal? Bueno, otra palabra, palabras, Juan, son deliciosas. La palabra tabú. No hay occidental que no sepa lo que significa tabú. Pero ¿cómo es posible que una palabra polinesia se nos haya hecho tan familiar? Es que hemos tenido una emigración polinesia en el siglo XIX tan amplia que de repente la palabra tabú. ¿Qué pasó? El tabú es muy importante. Sigmund Freud. Sigmund Freud se pone a estudiar la sexualidad, según él. Es lo que decía que hacía. Los sueños primero, eso emocionó mucho a la gente, luego la sexualidad. Y le llama ¿cómo? A todo lo que es el universo de la sexualidad. Es lo que está afectado por tabú. ¿Qué es un tabú? Él utiliza el primero de esa palabra.
A partir del freudismo, todo Occidente sabe lo que es un tabú. Y todo Occidente sabe algo más, que todos los tabús están mal. Somos una civilización de la rebeldía. De libertadores. De rebeldes, diciendo, eso es tabú. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Pero a ver, un momento. No, aquí todo tiene que ser pasado a examen de nuevo. Ese consejo de la Ilustración lo llevamos marcado a fuego. ¿Tabú? Tiene que haber algo tabú. ¿Por qué va a haber algo tabú? El tabú del incesto. Bueno, sí, el tabú del incesto, bueno, verdaderamente siempre puede aparecer alguien que diga que por qué, pero no le vamos a hacer caso. Pero en la sexualidad tiene que haber algo tabú. Despatologización. Esa palabra suena mucho últimamente. El feminismo se ha pasado el rato despatologizando cosas. A saber, ¿cómo que las mujeres tienen la obligación absoluta del amor incondicional y que si no es que están mentalmente mal formadas? Despatologíceme, yo soy como cualquiera, despatologice por aquí el feminismo respecto de la homosexualidad. ¿Cómo que la homosexualidad es una enfermedad? Para nada. Quite usted patología de ahí. No es ninguna enfermedad, es una elección, como cualquier otra. Vale. El asunto es, ¿qué pasa cuando decides que hay que despatologizar? Y además sucede que los seres humanos en este tipo social, varones y mujeres, son libres. Y las actividades sexuales, por lo tanto, no tienen tabú. No la tienen. ¿Dónde marcas el límite? Pues muy claro, en el consentimiento. ¿Qué actividades sexuales te parecerán bien? ¿Todas? Con una condición: que los que las realicen tengan capacidad de consentir en ellas. Dice, es que lo mío con yo qué sé, con aquí este animal peludo, dice, el animal peludo no puede consentir. Está. Es que lo mío, no, el consentimiento, ¿quién lo puede dar? Quien tenga la edad suficiente. El consentimiento lo ponemos en la edad y en la formación. Ninguna actividad sexual está tabuizada. La idea de que existe una cosa llamada homofobia y que es ascendente simplemente es un tópico. No es verdad. Nuestras sociedades, bueno, y la española en particular, cuando tú pasas una encuesta, es la que menos de toda Europa. ¿Por qué? Dice, oye, pero porque todo el mundo o es, o conoce, o tiene, o pasó. Y por lo tanto, esa actividad no está para nada tabuizada. No lo es. El asunto es de decir que el sexo no es importante, que es lo que el feminismo siempre dice. El sexo no tiene que tener la importancia que se le dio en el pasado. El sexo no marca la vida de la gente. Lo que no puedes llegar es pasar a decir que el sexo no existe. Que los varones y las mujeres puedan hacer lo mismo no significa que no sean machos y hembras. Son machos y hembras y pueden hacer lo mismo. ¿Y esto qué significa? Pueden vestirse como quieran, pueden tratarse entre ellos como quieran, pero que tú te puedas convertir en mujer, tú te puedes vestir de mujer, efectivamente, puedes tomar, te estarías vistiendo de un cliché, porque lo que entendemos por mujer es un cliché normativo, muy fuerte y poderoso, pero es un cliché. Nadie te lo va a impedir. Tú puedes salir con tacones mañana, observarás que son bastante incómodos, pero incluso alguien con cierto conocimiento histórico te puede decir, y masculinos en origen, los primeros que se pusieron tacones fueron los varones a partir del siglo XVI y lo siguieron usando hasta el inicio del siglo XIX. Fue la Revolución Francesa la que acabó con el tacón masculino. Mírate los tacones tan bonitos de los retratos de Jovellanos que lleva. Entonces, dice, ¿eso es masculino o es femenino? Dice, ¿ha sido masculino? ¿Es femenino? ¿Puede volver a ser masculino? No. No, es que quiero llevar el pelo largo. Mire las pelucas del siglo XVII que llevaban los varones. John Locke, una bonita peluca que de rizos hasta aquí. Enseñar las piernas hasta Luis XIV, XV y XVI,
Hasta que apareció el pantalón romántico, todos los varones desde el siglo XIII enseñaron las piernas. Las que no las podíamos enseñar eran las mujeres. Es decir, no se puede confundir el sexo con la moda. Echarte polvos, ponerte tacones o usar rulos no te convierte en mujer. Sigue siendo un macho que usa polvos. Ahora, ¿hay una indefinición? Claro que sí, en las sociedades feministas todo el mundo más o menos ha abrogado el binarismo. El binarismo está abrogado. ¿Por qué? Porque no calculamos que de un modo esencial y natural a una criatura, si no la educamos, es que le van a salir ya las uñas pintadas según crece. No. Dependerá de cómo eduquemos a esa criatura y cómo las educamos. No para que se produzca entre ellas una gran distinción, la verdad. Porque lo feminista es buscar lo que antes se llamaba unisex. El baño es unisex, siempre que se pueda y haya suficiente confianza. En nuestra casa suele ser unisex. En los lugares de trabajo pequeños donde la gente se conoce también. Dice, hombre, en una estación de autobuses no sé yo. La prudencia es la mejor aliada del bien. Entonces, bien, te puedes convertir en mujer, te puedes comportar como quieras. ¿Eso te va a pasar de macho a hembra? No. ¿Hacerte terribles operaciones te va a pasar de macho a hembra? No. Y además y sobre todo en todo esto que está pasando, a lo que para abreviar llamamos queer, lo que se ve clarísimamente es que es un resultado de la civilización feminista. La homosexualidad masculina está muy admitida en muchas formas civilizatorias distintas de la nuestra. Sin problema. En India. ¿En Afganistán? Sí, en Afganistán. En muchas formas civilizatorias. Más todavía, en todas las sociedades de encierro femenino, la homosexualidad masculina es visible. Se entiende esto desde ellas perfectamente. Desde aquí no creamos que están haciendo lo mismo que cuando nosotros decimos haz lo que quieras. Porque lo nuestro está basado no en la tradición, sino en la libertad individual. No es el caso. No son actividades comparables. Es así. ¿Qué pasa con el queer? El queer es directamente un resultado de una mala digestión, de una apresurada digestión de las innovaciones morales introducidas por el feminismo. De decir el sexo no importa, no se sigue el sexo no existe. El sexo tiene una función biológica evidente y existe. Es la función reproductiva. Esa que usamos últimamente tampoco, por lo que empezamos hablando de la natalidad. El sexo sirve para reproducirse. Cualquier persona sumamente queer que ponga una granja no esperará a ver con qué sexo se identifican sus animales. Se comprará machos y hembras y los pondrá más o menos en disposición de que puedan reproducirse. El sexo sirve para la reproducción. Ahora bien, ¿la sexualidad en la especie humana sirve para la reproducción? No. Pero para muchas otras cosas. Sirve para el atractivo, para el ponerse en el mundo, para todo tipo de relaciones, más o menos interesantes o aburridísimas, dependiendo. Esto me va a hacer citar a alguien que quizás no debería, que es el Papa Wojtyla. Yo comprendo que citar al Papa Wojtyla queda raro, pero tengo que decirlo. El Papa Wojtyla fue con Ratzinger, que luego le siguió, ¿no? El Papa Wojtyla edificó un catecismo de la Iglesia Católica, en el cual aparece muy claro todo que está bien, más o menos, todo que está mal, más o menos, porque ni la Iglesia Católica ha podido resistirse al liberalismo. Se ha vuelto ilustrada también, por tanto ha abierto el abanico mucho de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, alguien le pregunta al Papa Wojtyla,
¿habrá varones y mujeres en el cielo? Esto San Agustín lo había tenido mucho más claro que el Papa Wojtyła. San Agustín pertenecía a una cultura, la baja romanidad, que era todavía muy misógina y que creía que la función de los sexos separados mejor que juntos, y por lo tanto dice que, bueno, que en la vida eterna no está claro que el sexo se conserve. Primero, no tendría finalidad, pero que además las mujeres, como son un orden inferior, probablemente se conviertan en varones. Es decir, como el ser perfecto es varonil, pues las mujeres probablemente ya en la vida eterna ya pueden cumplir ya del todo su... Eso que hicieron mal al nacer ya lo arreglan. Pero el Papa Wojtyła ya nace, quiera que no, en una civilización feminista, aunque sea polaco. Entonces, ante la misma pregunta, no puede contestar como San Agustín. Mira que era fácil decir, esto ya lo dejó dicho San Agustín. No, tiene que pensarlo más y dice lo siguiente, que parece una cursilería, pero no lo es. Dice, no, el sexo realmente en sí es tan atractivo que probablemente la vida eterna se conserve. Fíjate, Juan, que no dice algo tan evidente como, hombre, yo creo que la Virgen María se nota. No sé si me explico. Por favor, a cualquier persona que sea cristiana, entiéndanme que el máximo respeto en lo que estoy diciendo. Es decir, se le podían ocurrir 1000 argumentos para defenderlo, pero lo que se le ocurre es que el sexo es un atractivo. En realidad no está hablando del sexo, está hablando del género. Es decir, que la aparente variación de los sujetos en torno a esa variable nos los hace atractivos de muchas maneras, y que si eso desapareciera y fuera sustituido por la uniformidad, aquello tendría por lo menos la mitad de gracia. Es lo que dice el Papa. Esa es la enseñanza que parece que queremos tomar y no sabemos dónde le queda el asa al jarroncito. Esto del asa del jarroncito me ha salido como si fuera de mi maestra Celia Amorós, que cuando quería aterrizar algo tenía siempre una imagen. O sea, tenemos un jarroncito con las esencias femeninas y masculinas. Sabemos que están ya muy mezcladas, pero a lo mejor todavía tienen algún uso. ¿Dónde queda el asa? O sea, ¿cómo se hace? En una civilización feminista, el atractivo es un problema. Por lo tanto, hace muy bien la gente en declararse no binaria, porque no lo somos. Esa es la parte del queer que hay que admitir. Binarios, binario es el sexo. Las actitudes y tal, excepto en los extremos, no son binarias. Es más, cuando vemos verdaderas actitudes binarias, molestan un poco a la vista. Un macho haciendo de machirulo, perdón, pero tiene muy poco agrado. Y una hembra haciendo de superhembra, pues depende, pero tampoco es una cosa, no. El interés está en el desarrollo de la individualidad. Y claro, ahí de nuevo todos somos no binarios. Dice, es que yo no puedo. Dice, sí, pero por favor no confundas los planos. No confundas los planos. La estética está ahí siempre. Y la humanidad viene jugando con la estética aún mucho antes de dejar de ser misógina y convertirse en feminista. Tenemos mucho que aprender ahí. Es un tema abierto, magnífico, pero la teoría queer no lo sabe interpretar. Y si la teoría queer no lo sabe interpretar, eso es malo, por culpa de nuevo de las palabras. No podemos dar por bueno que una determinada característica es masculina. La valentía. Yo conozco a muchas mujeres valientes. El agrado. Conozco a muchos varones agradables con una capacidad de agrado que para qué. Así les va de bien, porque la usan. No, las cualidades están universalmente repartidas. Lo que no podemos tolerar es la homofobia. Hay que ponerle una verdadera barrera a la homofobia. ¿Y qué es homofobia? Coger a niños y niñas, criaturas o adolescentes,
y querer encajarlos en la horma de lo masculino o lo femenino como a nosotros nos da la gana. Y si no encajan, hormonas. Y si no encajan, cirugía. Eso es una atrocidad. Eso no se puede hacer. Ese es el delirio queer que hay que impedir. Es la mala salida. Doña Amelia, con esta última reflexión nos tenemos que seguir. Ya advertía que necesitábamos horas y horas y volveremos a hacer otra entrevista y seguiremos hablando. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, ilustrándome e ilustrando. Mira, Joan, tú y yo, no sé cuánto hace que nos conocemos, pero puede ser que haga 50 años, 40, sí. No sé. 40. 40, bueno. Muchísimas gracias por tu invitación y cómo decírtelo, siempre es fantástico poder hablar contigo. Lo que pasa es que casi todo lo hablo yo. No te preocupes, ahora tenemos tiempo. Muchas gracias. A ti.